Engancho con los economistas. Ya están en nuestros estudios Marina Dalpolleto, que es directora del estudio Bain. Está Juan Luis Burr, que es economista jefe de Fiel, y Agustín Echevarne, director general de Libertad y Progreso. Quiero empezar con Marina porque el estudio Bain, que hasta ahora venía con la proyección más optimista para el año que viene, habla de 5% de crecimiento, ahora hizo un cálculo alternativo. Dijo, bueno, ojo que si se empieza a mover un poco el dólar, sigue el efecto Trump en el mundo, la economía argentina el año que viene puede crecer menos de 3. Sí, a ver, es decir, lo que hasta ahora decía Macri, miren lo que dice Bain, que vamos a crecer 5% el año que viene, bueno, ahora está, si se quiere, en cuestionamiento. sí, nosotros de momento dejamos el escenario base como escenario del estudio. Construimos un alternativo básicamente porque el escenario base tiene como sustento el hecho de que el año que viene el tipo de cambio funciona como semiancla. Nosotros creemos que la paritaria va a estar parecida, digamos, a la inflación del año que viene, que nosotros tenemos en la zona de 23, más la recuperación del salario real que se perdió este año. O sea, nosotros creemos que los salarios están en el 28, en la zona de 28, 27, 28, para que la inflación se mantenga en el 1,7, 1,6, el ritmo que tenés hoy por hoy, necesitas que el dólar se mueva bastante menos, porque además le tenés que adicionar alrededor de 3 puntos de tarifas, que son las que están, digo, son las que va a dar algo de transporte, algo de gas que ya está, electricidad. En ese escenario, lo que teníamos era salarios al 28, inflación al 23, recuperación del salario real, recuperación del consumo en la zona de 3 puntos, y lo que teníamos era inversión subiendo en la zona de 15, básicamente de la mano de la inversión pública, gastos de capital, que son los que te pegaron el salto en octubre. O sea, hasta octubre esta versión venía muy mal. En octubre los gastos de capital subieron 80% y el gobierno está intentando poner la obra en funcionamiento de cara al año electoral. Entonces el 5% era consumo creciendo 3, inversión 15 y consumo 3 de la mano de la recuperación del salario real. Y la recuperación del salario real de la mano de un tipo de cambio que se movía a la mitad de los salarios, básicamente para una economía a la que le sobran dólares financieros, dólares de la deuda, que le permitían que el tipo de cambio se moviera menos. Bueno, ¿eso se mantiene o no? A ver, digo, ¿qué es lo que te generó Trump? Digo, Trump el 8 de noviembre generó un cambio a nivel global donde nadie sabe muy bien, digamos, cuánto de lo que dijo lo va a cumplir, cuánto no va a cumplir, pero de momento los mercados perciben que Trump implica más inflación. Y la expectativa de más inflación en la economía americana, por el plan de obra pública que anunció, por el cierre de la economía y la suba de aranceles, generó un corrimiento en la curva y un corrimiento en la tasa de interés de la deuda americana. Sí, un crédito más caro para la Argentina, eso puede generar... Un crédito más caro, pero además de una tasa de interés más alta, que es crédito más caro, pero además lo que generó es corrección, o sea, fortaleza del dólar, y corrección de todas las monedas contra el dólar. O sea, el peso mexicano se devaluó 13, pero el brasilero 7,5. A ver, voy a abrir un poquito el juego, Juan Luis Burr, Echevarne. La pregunta es, ¿y por qué no arranca la economía, digamos? Y en todo caso, si arranca con este dólar atrasado y demás, bueno, ¿no será que todos ya están previendo que a lo sumo después de las elecciones viene un nuevo ajuste? A ver, la economía probablemente va a arrancar en términos de hacer un rebote. Es decir, acá la discusión es si va a haber rebote o crecimiento. Y yo creo que está bastante claro que va a haber rebote, no está claro que vaya a haber crecimiento. ¿A qué le llamo rebote? Rebote es al hecho de que te caíste 2% o más este año y hay condiciones como para que el año próximo la economía crezca, bueno, más de 2%, no sabemos si en el rango de 2 a 3 o en el rango de 3 a 4, creo que hoy está más... focalizada la probabilidad a un rango de 2 a 3%. ¿Por qué crecería algo? Bueno, crecería porque has dado señales de precios para el sector agropecuario que ya actúa. O sea, el sector agropecuario está creciendo. Lo que pasa es que todavía no lo estás viendo, pero va a estar. Uno está esperando que la inflación, estamos discutiendo a ver si se va a hacer 1,6, 1,7 mensual, pero ya no es 3% mensual. Entonces 1,6, 1,7 te puede dar algo en materia de salarios. Eso te da, digamos, la estabilización de precios te ayuda en la economía en general. Y tenés, digamos, el gran gasto público, digamos que, bueno, no sabemos cuán expansivo va a ser el año próximo, pero tenés elementos que te pueden ayudar. Desde ese punto de vista, rebote parece que tenés asegurado. Lo de asegurado nunca lo tenés, pero digamos, lo más probable es que tengas algún rebote.
¿Cuál es el problema de por qué no arranca la inversión? Y bueno, justamente porque vos no estás dando un programa económico creíble de largo plazo. Cuando vos mirás, para el que miró el análisis del Fondo Monetario, el análisis del fondo te dice, bueno, todo bien, pero en cualquier momento va a haber que hacer un programa de ajuste, y ellos dicen, poniendo la carne en el asador al comienzo, es decir, haciendo ajustes severos en materia fiscal. ¿Por qué? Y bueno, porque no te podés ir escapando con un déficit fiscal cada vez más creciente en este escenario donde endeudarse, hoy podías hacerlo, mañana también lo vas a poder hacer, pasado mañana va a estar complicado. Claro. Entonces, por eso no arranca la inversión, porque la pregunta es, bueno, ¿voy a poner la plata aquí o la pongo en México, en Chile, en Perú? Y bueno, ¿por qué no esperamos? Wait and see, te van a decir muchos inversores, de afuera y de adentro. A ver, Echevarne. Sí, yo coincido plenamente con lo que dijo Juan Luis. Yo le agregaría que hay que entender la diferencia entre lo que es un ajuste y lo que es la recesión. Pues mucha gente habla y dice, acá hubo un flor de ajuste. Lo dicen los periodistas muchas veces, mucha gente lo está repitiendo. Acá no hubo ningún ajuste. Acá lo que hay es recesión. Y la recesión precisamente es causa porque no hubo ajuste. Porque cuando hablamos de ajuste, nosotros estamos diciendo es que tiene que haber ajuste del gasto público. Tengo que decir, por ejemplo, que a mí me encantaría ver que algún día se ajuste el gasto de la política, que ya no tengan más choferes, aviones, tienen los jueces, los diputados, los secretarios, los subsecretarios, pasean por Buenos Aires todos con choferes, etc. ¿Por qué? ¿Por qué tienen ese privilegio los de la clase política? ¿Por qué están esta enorme cantidad de asesores? Posiblemente se podría reducir a la mitad la cantidad de asesores que tienen si tuvieran asesores por bloque como tienen en otros países, en lugar de tener asesores por diputado. Está bien, pero esa discusión, ¿no?, que siempre se ha dado en la Argentina, que puede ser interesante para dar, pero bueno, parece que no funciona en términos de resultado económico. Al revés, no funciona porque no lo hacen. Porque hoy tenés 20 millones de personas que reciben un cheque del Estado todos los meses. Y tenés 8 millones de personas que están en el sector privado formal. ¿Y por qué creen que el gobierno, en vez de reducir eso, lo ha incrementado este año? Lo incrementó. Un gobierno que algunos acusan de centro-derecha, neoliberal y demás. Bueno, ¿Por qué creen que en vez de achicar esa asistencia social, la incrementa? Acaba de firmar un acuerdo para la emergencia social que aumenta en 25.000 millones de pesos el año que viene. La incrementó porque la idea que tienen en el gobierno es que podían llegar a reducir el gasto público sobre el PBI a través del crecimiento de la economía. Entonces ellos creían que, bueno, este año, que es un año que anda más o menos, podemos acompañar la cuestión social y esperamos el crecimiento, y si contenemos el gasto público, eso va a empezar a funcionar. Pero no ocurrió. La verdad es que no ocurrió. Y como no ocurre, después es más grave. Porque el problema de no hacer el ajuste, que no tendría que haberse hecho ahora, tendría que haberse hecho hace 3 o 4 años atrás. Hace rato que venimos diciendo que tenemos este problema. Acá venimos creciendo los planes sociales desde 1 millón de planes sociales que teníamos en el 2001 a 8,5 millones que tenemos ahora. En pleno crecimiento económico, nosotros decíamos, muchachos, estamos en crecimiento, ahora, me estoy hablando de la última década, era el momento de no crecer en los planes sociales, sino todo lo contrario, un plan social exitoso es aquel que se transforma en un trabajo igualmente concreto. El kirchnerismo empezó con los planes sociales fuertes una vez que se le acabó el modelo de crecimiento económico. Pero bueno, a ver, Marina. Agregando un poco lo que dice él, yo diría, no hubo ajuste fiscal, hubo un ajuste violento de precios relativos, hubo un intento de cambiar los precios relativos para favorecer la inversión en detrimento del consumo, y ese cambio de precios relativos fue lo que te provocó la caída del salario real. En un contexto donde abriste la economía y te ingresaron capitales. O sea, es paradójico, digamos. Generalmente en Argentina, cuando te ingresan dólares financieros, la economía se expande, y cuando los dólares salen, la economía se contrae. Acá tenés ingreso de capitales con contracción de la economía generada por un ajuste de precios relativos que había que hacer. O sea, había un desajuste y había que corregir. La forma que tomó ese ajuste, de alguna forma, te generó un desplome del salario real que hoy va a terminar el año en la zona de 5 o 6, pero cuando uno miraba la caída del salario real en abril o mayo, antes de la paritaria, era más parecida a 10 o 12. Y esa caída del salario real y esa caída en el nivel de actividad generó una exacerbación de la puja distributiva. Digo, todo el mundo quería tratar de conseguir un poco más en una torta que se achicaba. Los gobernadores para poder sacar las leyes del Congreso, los sindicatos para poder... Los industriales. Y todo fue contra el vértice fiscal. Todo, de alguna forma, el gobierno intentó manejar todas las pujas distributivas abriendo la contra el billetera vértice fiscal, y pagando. Y al mismo tiempo la corrección tarifaria, que era lo que te iba a generar la corrección fiscal en un contexto donde al mismo tiempo estabas bajando la presión impositiva, porque bajaste retenciones, intentaste bajar ganancias y demás. Esa caída en los subsidios que iba a ser el ajuste fiscal este año,
bueno, tuvo un impacto muchísimo menor porque los costos se espiralizaron con la devaluación y con el aumento del precio del gas, y porque una parte de los aumentos fue más para las empresas que para el fisco. Hay un peligro para adelante que es, uno lo está viendo en el índice de confianza del consumidor de la Ditela de hoy, que tiene una caída importante en noviembre respecto a octubre, que todavía está en un nivel bajo. Es decir, el peligro de que si efectivamente se posterga mucho la recuperación, bueno, se genere una caída fuerte de expectativas que a su vez afecte la realidad, digamos, que la gente diga, mira, no, si tengo unos mangos más en el bolsillo no voy a salir a consumir porque no sé si pierdo el puesto de trabajo, no sé si se viene una devaluación. Yo creo que el principal peligro es que se crea que la economía va a salir con más planes sociales, para decirlo en términos de un eslogan. Es decir, que la economía va a salir aumentando el déficit fiscal, con más, agregándole más demanda, digamos, y eso no te va a sacar. Lo que te va a hacer es generar un problema adicional fiscal que va a ser mucho más difícil resolver más adelante, y mucha más duda de parte de los inversores. En lugar de tener el 15% de crecimiento de la inversión, lo que vas a tener es 0 crecimiento de la inversión en ese escenario. Es decir, el riesgo que hay es que vos seas tan impaciente queriendo alimentar el consumo rápidamente, y a la vez mates el consumo y mates las decisiones de consumo durable, sobre todo. Es decir, la gente simplemente se retiene frente a la duda, por más que vos tires más plata. ¿Se entiende? O sea, se retiene, y sobre todo se retiene la inversión. Y acá lo que hay que pensar, me parece a mí, es que, digamos, lo que no está definido es el programa económico que te va a permitir salir en materia de exportaciones y en materia de inversión. Bueno, eso lo tenés que definir. Hoy salieron los datos de exportación y te muestran nuevamente una caída importante año contra año. La última, Slotnik. Marina, esta recesión que estamos viendo es peor que la de 2014, cuando tuviste otra ahí también devaluación, pérdida de poder adquisitivo, meses de recesión. ¿Esto es peor o no? Yo te diría, es parecida a la de 2014 en los arranques. O sea, la corrección de precios relativos, la devaluación y el aumento tarifario, en ese momento te generó una caída del salario real y te generó una caída en el nivel de consumo y de actividad. El gobierno anterior, viendo la necesidad de revertir el ciclo frente al año electoral, agudizó las inconsistencias de corto plazo, ancló el tipo de cambio, lo hizo mover 1% por mes, cepo mediante, frenó los ajustes tarifarios e intentó poner a la economía en funcionamiento de cara a las elecciones. Ahora hiciste un poco lo mismo. O sea, dentro del gasto público, digo, la reparación histórica. Pero no, la reparación histórica a los jubilados fue, o sea, la política cambió, la política fiscal. Esta recesión está siendo los primeros más larga que la del 2014. Pero tenés un cambio, sí. Tenés una diferencia no menor. O sea, vos tenés a la política fiscal tratando de impulsar el corto plazo, y tenías, por lo menos hasta 3 semanas, a la política monetaria intentando de jugar al largo plazo. La inconsistencia de las políticas de alguna forma te agudizó, te estiró la recesión, y en el medio te apareció Trump. Gracias a todos por haber estado esta noche en Plan M. Nos estamos retirando. Quédense en Canal 26. Ya está.